Y así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante lo que comenta el presidente en esta conferencia de prensa desde el principio. Eh, Usted lo sabe, es martes de la salud. Se da a conocer el estado de la pandemia, cómo el gobierno de México y los mexicanos nos estamos enfrentando a la pandemia, pero sobre todo se habla de esta primera vacunación a adultos mayores, vacunación de la que hablaremos en unos momentos más, de cómo le está dando tratamiento, le están dando tratamiento a los medios de comunicación tradicionales. Lo que sí es que hoy pues dan a conocer cómo se desarrolló precisamente la vacunación de los adultos mayores en su primer día en toda la República Mexicana. Mientras, pues le digo, hay una serie de quejas, de consternaciones al respecto. Lo que me llamó mucho la atención desde un principio es que el canciller Marcelo Ebrard, y quiero comentarlo con usted, asegura que mañana van a denunciar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esa inequidad que existe en la distribución. Mire, parte de la crítica por parte de la oposición a López Obrador, de los grupos conservadores, de la gente de la ultraderecha, de las esferas del poder y etcétera, es que México no tiene las suficientes vacunas, cuando en otros países ni vacunas tienen, pero bueno, que México no tiene la suficiente cantidad de vacunas. Esto no es, yo lo he dicho una y otra vez, sin ánimos de defender a la Cuarta Transformación o al presidente López Obrador. Esto evidentemente no tiene nada que ver con la gestión precisamente gubernamental. Hay que ser muy claros. El gobierno de López Obrador desde un principio ha hecho una serie de acuerdos con varios países y varias farmacéuticas para obtener la vacuna. Ya hasta se pagaron anticipos, hay contratos. Y los que nos han quedado mal son precisamente los países, ni siquiera las farmacéuticas. Las farmacéuticas están en el contrato obligadas a entregar las vacunas, pero hay países que han determinado, no sale determinado número de vacunas hacia México o hacia otro país, primero se quedan aquí, como ocurre, usted lo sabe perfectamente, con la Unión Europea. Bueno, pues además de lo que dice Marcelo Ebrard sobre una queja, una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente López Obrador durante la conferencia de prensa mañanera pidió una reunión urgente en Naciones Unidas, asegurando que pues que es ridículo que existan fábricas de Pfizer aquí en los Estados Unidos y que México reciba las vacunas de Bélgica. Algo que usted también ha cuestionado, que nosotros lo hemos cuestionado, que lo han cuestionado los mismos conservadores, los mismos opositores. ¿Cómo es posible que nos estén mandando la vacuna desde Bélgica? Sí, aquí, mire, aquí, por ejemplo, yo lo estoy transmitiendo desde Chicago, Illinois. La planta de Pfizer está muy cerca de aquí de Chicago, en Wisconsin. Muy cerca de aquí de Chicago, de verdad está tirada de piedra, a un viajecito en el coche, ¿no? Está la planta de Pfizer. Imagínense, y con la realidad que tiene Chicago con México, con esa pues técnica cercanía, son 5 horas y media más o menos en avión de Chicago pues a México, a la Ciudad de México. Imagínese usted, ¿no? Es ridículo que se tenga que estar esperando la vacuna desde Bélgica. Hoy el presidente López Obrador pide una intervención urgente de Naciones Unidas para detener ese acaparamiento de vacunas de los países más ricos del mundo. Así lo dice él, ¿no? Y pone, por ejemplo, pues esta idea de cómo es posible que México reciba las vacunas de Pfizer desde Bélgica cuando las podría estar obteniendo desde aquí, desde el medio oeste de la Unión Americana. Dice el presidente, ya tenemos la vacuna, nos cuesta mucho obtenerla porque sí hay mucha demanda, es poca la producción. Los gobiernos que producen las vacunas se las guardan. Por ejemplo, Pfizer, todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos. Nosotros, la vacuna Pfizer la recibimos en Bélgica, aun cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos, ellos no pueden utilizar esas vacunas, nosotros las traemos de allá. Y miren, en efecto, aquí en Estados Unidos ya comenzó también la vacunación de las personas adultas mayores, pero no todas. Algunos a partir de los 65 años. Mis suegros, por ejemplo, aún no les toca aquí en Illinois, tan cerca se lo digo, de la planta de Pfizer. Hay muchas irregularidades y es importantísimo que se pueda plantear esto precisamente en Naciones Unidas, porque así como ocurrió, y esto es un ejemplo a lo mejor muy burdo el que le voy a plantear, pero esa es la realidad. Así como ocurrió al principio de la pandemia, en la que pues mucha gente iba a los supermercados y compraban kilos y kilos y kilos de carne.
litros y litros y litros de leche y todo lo congelaban, que salían de los supermercados con los carritos llenos de papel de baño. Pues está pasando lo mismo en cuanto a las vacunas. Desafortunadamente, hay gobiernos, como lo dice el presidente López Obrador, que están acaparando las vacunas y son para su libre distribución en el mundo. Esto es ridículo. Esta es la salud. Yo insisto con eso. Es un derecho humano. Es para todos. Y se está politizando. Desafortunadamente, tenemos pues a los mismos de siempre en esta campaña ridícula, tratando de desacreditar y de golpetear con finalidades electorales, con fines electorales, simple y sencillamente, cuando se trata de una pandemia, de una situación absolutamente biológica y desafortunadamente de una de las peores tragedias humanas a las que nos hemos enfrentado. Y esa es la realidad del mundo en estos momentos. Es una tragedia humana en todo el mundo, en todo el mundo. Así que también es importante que nosotros le exijamos a la comunidad de países que se pongan las pilas y que se haga justicia, que se entregue equitativamente la vacuna a todas partes, no solamente a México, a todos los países, que se pueda distribuir para todos, señoras y señores. Y bueno, le quiero pedir a don David